El plan de Dios y los vencedores, por Watchman Nee. Hubo un tiempo en que la Iglesia estremecía al mundo, cuando sus oraciones sacudieron prisiones y sus pasos abrieron caminos en medio del caos. Pero con el paso de los siglos, algo se perdió. Lo que comenzó como una comunidad viva, ungida y victoriosa, fue debilitándose entre mentiras, tibieza y debilidad espiritual. ¿Qué ocurrió con el pueblo que debía ejecutar el juicio y la victoria de la cruz? ¿Cómo es que la Iglesia, llamada a vencer, terminó en un estado tan degradado? A los que aún escuchan este audiolibro, no es un mensaje de condenación, sino es un llamado. A los que aún oyen, a los que aún creen, a los que saben que hay más, porque aunque en la Iglesia haya mucha degradación, Dios sigue llamando a sus vencedores. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha llamado a hombres y mujeres comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Veamos un ejemplo de ello. Este audiolibro nos transporta al tiempo de los jueces, cuando Israel vivía oprimido por sus enemigos y parecía haber perdido su identidad como pueblo escogido. En medio del caos y la desesperanza surge Gedeón, un hombre sencillo, temeroso, incluso dudoso de su valor, pero que fue escogido por Dios para liderar una gran victoria. Aquí descubriremos cómo Dios no elige según las apariencias ni las fuerzas humanas, sino según corazones quebrantados, humildes y dispuestos. Veremos cómo se forjan verdaderos vencedores. Aquellos que reconocen su pequeñez, reciben la visión celestial, obedecen el llamado, destruyen los ídolos y permiten que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Este libro no solo relata un evento del pasado, tampoco eventos solo del futuro, sino que desafía a cada oyente a examinar su propia vida hoy. ¿Estoy entre los que retroceden o entre los que avanzan en fe? ¿Respondo al llamado o permanezco cómodo en la pasividad? Dios continúa buscando vencedores hoy. ¿Serás tú uno de ellos? Watchman Nee nos presenta en este volumen el plan eterno de Dios, que consiste en reunir todas las cosas en Cristo, para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Satanás se opone encarnizadamente a ese plan, buscando injustamente ese lugar para sí mismo. Aunque parece como si transitoriamente el adversario hubiese conseguido inutilizar el plan de Dios, Dios envía, en el momento señalado, a su propio Hijo al mundo, para destruir todas las obras del demonio y quitar de en medio todos los obstáculos a su plan. Cristo ha realizado la obra de la redención en la cruz y llama a su Iglesia a mantenerse en su victoria y trabajar con Él a fin de someter todas las cosas bajo sus pies. Pero, debido al fracaso de la Iglesia, la responsabilidad recae sobre los vencedores de la Iglesia, y por medio de la cooperación de ellos con Cristo, Él puede realizar el plan de Dios. Lo que el oyente encontrará en los capítulos que vienen a continuación es una sinopsis de una serie de mensajes que dio el autor en una conferencia que tuvo lugar en Shanghái, China, en 1934.
fue publicada en esta forma de bosquejo en los ejemplares correspondientes a los primeros años de la revista Revival. El manuscrito original de todo el texto, que contenía más de 100,000 palabras, fue destruido durante los disturbios políticos en China y por lo tanto se perdió para siempre. Sin embargo, el mensaje es de tal vitalidad e importancia para nuestros días que se traduce por primera vez esta sinopsis a diferentes idiomas para beneficio de todos aquellos que no saben el chino, pero que tienen deseos de conocer la mente de Dios y caminar ante Él como sus vencedores. Primera parte: el plan de Dios, lo central y universal de Cristo. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Colosenses 2:2. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Segunda de Corintios 4:5. El significado de la centralidad. Porque existen todas las cosas. Porque existen los ángeles. ¿Creó Dios todo ello accidentalmente? ¿O fueron más bien creados conforme al plan de Dios? ¿Por qué escoge Dios a los hombres? ¿Por qué envía profetas? ¿Por qué da un Salvador? ¿Por qué concede el Espíritu Santo? ¿Por qué edifica la iglesia y establece el reino? ¿Por qué hace que sea predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, a fin de que los pecadores puedan ser salvos? ¿Por qué debemos llegar a los pecadores y formar a los creyentes? Algunos recalcan el bautismo, el hablar en lenguas, el apartarse de las sectas, la santidad, el guardar el día de reposo, o lo que sea, como algo de importancia primordial. A menos que podamos ver lo central de Dios, nuestra obra carecerá de propósito. Las verdades de Dios están todas orgánicamente relacionadas y todas ellas convergen hacia un mismo centro. Algunos podrán decidir lo que es dicho centro en su trabajo de acuerdo con su inclinación personal y con la necesidad circunstancial, pero su centro debería de ser la predeterminación y necesidad de Dios. ¿Qué es lo fundamental de Dios? ¿Qué hilo es el que corre a través de todas las verdades de Dios? ¿Cuál es la verdad suprema de Dios? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Todos podríamos contestar que es nuestro Salvador, pero muy pocos podrían contestar como Pedro, que dijo que era el Cristo de Dios. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Lucas 9:20. Lo fundamental o central de las verdades de Dios es Cristo. Esto es, la centralidad de Dios no es otra cosa que Cristo. Y así escribió Pablo: el misterio de Dios. Esto es,
Cristo. Un misterio es lo que está escondido en el corazón de Dios. Dios no le había dicho jamás a nadie por qué había creado todas las cosas, incluyendo a la humanidad, permaneciendo durante largo tiempo como un misterio. Sin embargo, más adelante Dios le reveló este misterio a Pablo para que él pudiese explicarlo, y este misterio, explicó el apóstol, es Cristo. El Señor Jesús es el Cristo de Dios, además de ser el Hijo de Dios. En el momento en que fue concebido, el ángel Gabriel le dijo a María que el niño que había de nacer sería el Hijo de Dios. Lucas 1:35. Mientras que a la hora de su nacimiento, un ángel del Señor anunció a los pastores que el niño que acababa de nacer era Cristo el Señor. Lucas 2:11. Pedro reconoció a Jesús como Cristo y como Hijo de Dios. Mateo 16:16. Por medio de la resurrección de los muertos, Jesucristo, nuestro Señor, se declara a sí mismo Hijo de Dios. Romanos 1:4. Y en consecuencia, ha sido hecho a la vez Señor y Cristo por Dios. Hechos 2:36. Al creer que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios, los hombres pueden tener vida en su nombre. Juan 20:31. En sí mismo, y en lo que se refiere al lugar que ocupa en la divinidad, es el Hijo de Dios, pero en el plan de Dios y de acuerdo a la obra de Dios, el Señor Jesús es el Cristo de Dios, porque es ungido por Dios, y es el Hijo de Dios de eternidad en eternidad. Fue el Cristo desde el momento en que fue concebido el plan de Dios. El propósito de Dios se centra en su Hijo para que en todo tenga la preeminencia, y el plan de Dios se centra también en su Hijo para que Cristo pueda ser el todo y en todos. Colosenses 1:18 y 3:11. Dios creó todas las cosas y creó también a la humanidad con el fin de manifestar su gloria. Y los creyentes de nuestros días están manifestando un poco de Cristo. Pero un día todas las cosas habrán de manifestar a Cristo, porque todo el universo estará lleno de Él. Al crear todas las cosas, Dios desea que todas las cosas manifiesten a Cristo, y al crear al hombre, que éste sea como su Hijo, teniendo la vida de su Hijo y poseyendo la gloria de su Hijo, a fin de que su Hijo unigénito pudiese ser el primogénito de entre sus muchos hijos. Dios creó y redimió al hombre por causa de Cristo, y la redención se realiza para que se lleve a cabo el propósito de la creación. Cristo es el esposo, y nosotros somos la esposa. Él es la piedra del ángulo, y nosotros somos las muchas piedras vivas del edificio. Dios nos creó para satisfacer el corazón de Cristo, y al ver la relación que existe entre Cristo y nosotros, damos gracias, y al ver la relación que existe entre Dios y Cristo, ofrecemos alabanzas. En realidad, Cristo es lo fundamental o centro de Dios, porque el propósito de Dios se centra en Él. Ahora bien, el propósito de Dios tiene un doble aspecto. Uno, que todas las cosas puedan manifestar la gloria de Cristo, y dos, que el hombre pueda ser como Cristo, teniendo tanto su vida como su gloria. Capítulo 1. Cristo en la eternidad pasada. Cristo tiene la preeminencia en el plan de Dios. Escrituras sobre el plan de Dios.
y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3, 9 al 11. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, en Él, en quien también fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Efesios 1, 8 al 11. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8:6. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Dios tuvo un plan incluso antes de la creación del mundo. Ese plan está realizado en Cristo y ha de resumir en Él todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Dios planea todo esto mediante la satisfacción de su voluntad, y Él es el principal a fin de que todas las cosas sean suyas y se realicen por medio de Él. Escrituras sobre el plan de Dios al dar todas las cosas a Cristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3:35. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todo en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan 13:3. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que recibirá de lo mío y os lo dará a conocer. Juan 16:15. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Juan 17:7. Al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. En la eternidad pasada, Dios predeterminó establecer una casa sobre la cual la segunda persona de la deidad, el Hijo, habría de gobernar, y le dio al Hijo todas las cosas como herencia suya. Todas las cosas son del Hijo, son por medio del Hijo, y van al Hijo. El Padre realiza los planes, y el Hijo hereda lo que el Padre ha planeado, y el Espíritu Santo lleva a cabo todo lo que el Padre ha planeado. El Padre es el que planea, el Hijo es el heredero, y el Espíritu Santo es el ejecutor. El amor del Padre hacia el Hijo comienza en la eternidad pasada
y este es el amado del Padre. El Padre ya amó al Hijo en la eternidad, y cuando el Hijo viene a la tierra, el Padre sigue declarando: Este es mi Hijo amado. Mateo 3:17. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Al enfrentarse el Hijo con la muerte, sabe que el Padre le ha dado todas las cosas en sus manos. Juan 13:3. Y la resurrección y ascensión tienen como propósito el llenarlo todo. Efesios 4:10. Capítulo 2. Cristo en la creación. Cristo tiene la preeminencia en la creación de todas las cosas y de la humanidad. Escrituras sobre la creación de todas las cosas por Cristo. Al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. En el mundo estaba, y por medio de él llegó a existir el mundo, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él se conservan unidas. Colosenses 1:16-17. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Primera de Corintios 8:6. El Padre concibe el plan, y el Hijo es el que procede a crear. El Padre planea conforme a su voluntad, y el Hijo aprueba y crea, y el Espíritu Santo presta la energía para que se lleve a cabo. El Hijo es el creador de todas las cosas, es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:10-15. Y tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Él es el principio, literalmente principal, de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Porque Dios ha predeterminado en su plan eterno, antes de la fundación del mundo, que el Hijo habría de crear todas las cosas y que luego habría de hacerse carne para poder llevar a cabo la redención. Primera de Pedro 1:18-20. Por lo tanto, en el plan de Dios, el Hijo es la cabeza de toda la creación. El Padre planea y el Hijo crea, y una vez que la obra de la creación ha sido realizada, toda esta creación entregada al Hijo. El motivo de que todas las cosas sean creadas es el de satisfacer el corazón del Hijo. ¡Cuán grandioso es nuestro Señor! Él es el Alfa y el Omega. Es el Alfa porque de Él son todas las cosas, y es la Omega porque para Él son todas las cosas. Escrituras sobre la creación del hombre por Cristo.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Gálatas 4:4-7. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Romanos 8:28-30. Escogidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien dio solemne testimonio en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que de él te preocupes? Le hiciste un poco inferior a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús, coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte, a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas las cosas, porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:5-10. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Primera de Corintios 3:21-23. Dios creó al hombre para que éste fuese como Cristo, pudiendo tener tanto la vida como gloria de Cristo. Del mismo modo que Dios se manifiesta por medio de Cristo, éste se manifiesta a sí mismo por medio del hombre. Dios nos llama para que podamos ser participantes de su Hijo, habiendo sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que su Hijo pudiese ser el primogénito entre muchos hermanos. Desde la eternidad pasada hasta la resurrección, el Señor es el Hijo unigénito, pero una vez que ha sido levantado de entre los muertos, se convierte en el Hijo primogénito. Por tanto,
le dice a María Magdalena después de la resurrección. Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Estos muchos hijos se convierten en tales en el Hijo unigénito, y por la muerte del Hijo unigénito de Dios nacen muchos hijos. Pero Dios hace que además de hijos seamos herederos, dándonos la vida de su Hijo y haciéndonos coherederos con su Hijo. El Hijo vino para ser hombre, siendo hecho un poco menor que los ángeles, pero más adelante es coronado de honor y gloria y ha de llevar a muchos hijos a la gloria. El motivo para el cual Dios crea al hombre es que éste pueda recibir la vida de su Hijo y entre en la gloria con su Hijo. Todo es a fin de satisfacer el corazón del Hijo. Por tanto, demos gracias a Dios porque Él nos crea y nos redime para poder satisfacer el corazón de Cristo. Dios ha predestinado que el hombre sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación de Dios es según su preconocimiento, y esta predeterminación tiene relación con nuestro futuro destino. La elección tiene que ver con nosotros como hombres, y por lo tanto, esta predeterminación es para nosotros en la eternidad, mientras que la elección y el llamamiento es para nosotros en esta edad. ¿Qué es lo que significa ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? Dios toma a su Hijo como el molde o la estampa, y sobre esta estampa, Dios imprime en nosotros sus muchos hijos, para que su Hijo pueda ser el primogénito entre los muchos hijos. Él hace que nosotros podamos tener la gloria de su Hijo, así como su vida. Romanos 8:29 y 30. Estimula a su Hijo a que guíe a muchos hijos a la gloria. El Hijo de Dios es el que santifica, y nosotros somos los que son santificados, y los que de uno son todos significa el que seamos del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:10, 11. Cristo está ahora en nosotros con el propósito de hacernos hijos de Dios, y en el futuro nos llevará a la gloria. Por eso, no es de extrañar que leamos: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Hoy somos hijos de Dios, y en el futuro entraremos en la gloria con Cristo. Romanos 8:16 y 17. Es la voluntad de Dios distribuir la vida de su Hijo a muchos, a fin de permitir a muchos que sean hechos hijos de Dios, para que su Hijo pueda ser el primogénito entre muchos hijos, de manera que su Hijo tenga la preeminencia en todas las cosas. Existe una diferencia entre el Cristo personal y el Cristo corporativo. Primera de Corintios 12:12 habla de Cristo corporativo, que es la unión del Cristo personal y la Iglesia. En ese versículo, el término Cristo, o para ser más exactos, el Cristo, Darby, se refiere a la Iglesia. Nacimos todos en Adán, pero en la actualidad estamos todos en Cristo, porque tenemos su vida. Adán es el primer hombre, pero Cristo, ese es el segundo, además de ser el último Adán. Primera de Corintios 15:45 y 47. Antes de su muerte y de su resurrección, solamente hay un Cristo personal,
pero después de su muerte y resurrección distribuye a muchos su vida, formando de esa manera el Cristo corporativo. Escrituras sobre lo que Dios ha predeterminado antes de la fundación del mundo. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Tito 1, 2, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Ya conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:20. Dios preparó su plan antes de la fundación del mundo y amó a su Hijo también antes de la fundación del mundo. Él predeterminó que el Hijo fuese el Cristo y nos escogió a nosotros para que fuésemos sus hijos. La elección consiste en escogernos como hombres y la preordenación es hacernos hijos. Dios nos dio la gracia antes de los tiempos eternos. Él ha predeterminado que participemos de su vida, no de su deidad. Dios sabía de antemano que Satanás se rebelaría y haría que todas las cosas estuviesen en desacuerdo con él, sabiendo también de antemano que el hombre pecaría y caería. Por tanto, Dios mantuvo consejo con su Hijo, incluso antes de la fundación del mundo, acordando que el Hijo habría de bajar y pasar por la cruz, a fin de reconciliar todas las cosas hacia sí mismo, de rescatar a la humanidad caída y resolver la rebelión de Satanás. Escrituras sobre lo que Dios ha predeterminado desde la fundación del mundo. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que Él dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque su obra creadora fue acabada desde la fundación del mundo. Hebreos 4:3. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:26. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres
¿no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida? Se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 17:8. La realización del plan de Dios comienza desde la fundación del mundo, y el Señor es el Cordero inmolado desde la mismísima fundación del mundo. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, y las obras de la creación de Dios fueron acabadas desde la fundación del mundo. El reino eterno también fue preparado desde la fundación del mundo. Capítulo 3. Cristo en la eternidad venidera. Escrituras sobre las condiciones en la eternidad después de la redención. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 5:12-14. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1:3 y 4. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus esclavos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:1-5. Después de que Cristo hubo muerto y resucitado de entre los muertos, Dios le exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1:20 al 22. Los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis nos muestran el estado glorioso y bendito del Señor después de su resurrección y ascensión. Se dice en el capítulo 4 que todas las cosas alaban a Dios por su creación, y el capítulo 5 dice que alaban a Dios por su redención. Dios pondrá a todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Mateo 22:44. Y en esta labor determinada, la Iglesia actual tiene una gran responsabilidad porque Dios está esperando que la Iglesia lleve a cabo esta misión. Toda la creación fue sujetada a vanidad. Romanos 8:20. Después de la rebelión de Satanás y de la caída del hombre, vanidad significa fracaso del resultado propuesto, perdiendo el propósito original y sin tener ya una dirección. En nuestros días, todo está sujeto a la vanidad, en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Durante este período de espera, todas las cosas se encuentran bajo la esclavitud de la corrupción, tal como la disminución de la luz del sol, la muerte de los árboles y la hierba, etc. Sin embargo, la creación espera ansiosamente ser libertada de esta esclavitud a la corrupción. Por eso es por lo que toda la creación gime y tiene dolores de parto, aún hasta ahora. Cuando los hijos de Dios disfruten de la libertad de la gloria, todas las cosas serán libertadas. El día en que nuestro cuerpo sea redimido, todas las cosas serán libertadas. Sin embargo, incluso ahora podemos probar por anticipado los poderes de la edad venidera. Hebreos 6:5. La Iglesia prueba por anticipado los poderes de la edad venidera, y la edad del reino prueba, también por anticipado, los poderes de la eternidad. Nuestro cuerpo será redimido en el futuro, y recibiremos el poder de ser hechos hijos de Dios, pudiendo disfrutar de la libertad de la gloria. Romanos 8:19 al 23. Cuando aparezca el Señor, seremos como Él. Primera de Juan 3:2. Siendo hijos que poseen la vida de Dios y su naturaleza, pero seremos, a la misma vez, sus herederos, teniendo la herencia y la gloria de Dios. Apocalipsis 21 y 22 describe la situación en la eternidad, no en el reino milenario, y existen 4 puntos significativos en estos 2 capítulos. 1. Dios. 2. El Cordero. La ciudad, con sus habitantes, que son los predestinados antes de la fundación del mundo, los sedientos mencionados en el capítulo 7 del Apocalipsis, que ya no tendrán sed jamás, y las naciones. Dios y el Cordero son el centro de la ciudad. Apocalipsis 21:9 al 21 describe esa ciudad, mientras que Apocalipsis 21, 22 al 23 habla del centro de esa ciudad. La gloria de Dios es la luz, y el Cordero es la lámpara de ella. De la misma manera que la luz se manifiesta por medio de la lámpara, Dios es engrandecido por el Cordero.
La ciudad es el centro de la nueva creación, la nueva Jerusalén, los hijos de Dios, y el centro de dicha ciudad es Dios y el Cordero. El Cordero ilumina a la ciudad, y la luz de la ciudad ilumina a las naciones. La ciudad posee solamente una calle y un río. Nadie podrá perderse jamás en ella, puesto que solamente tiene una calle. Evidentemente, esta calle serpentea como una espiral. El río se encuentra en el centro de la calle y fluye a lo largo de la misma, y tanto la calle como el río salen del trono de Dios y del Cordero. Por lo tanto, Dios y el Cordero son el centro. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:28. Se nos muestra que la meta y el propósito de todo cuanto hace Dios de eternidad en eternidad es darle al Hijo la preeminencia en todas las cosas, porque el propósito de Dios es hacer a su Hijo Señor de todo. Cristo en la redención. Cristo tiene la preeminencia en la redención. El propósito del plan de Dios es doble. Uno, que todas las cosas puedan manifestar la gloria de Cristo, de modo que Él pueda tener la preeminencia en todas las cosas, y para que, dos, el hombre pudiese ser como Cristo, teniendo tanto su vida como su gloria. El capítulo 1 de Colosenses nos informa de estos mismos aspectos, es decir, 1, que Cristo tuviese la preeminencia en todas las cosas, versículo 18, y 2, que Cristo es la cabeza de la iglesia, versículo 18. También el capítulo 1 de Efesios nos dice lo mismo a fin de resumir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, versículo 10, y 2, que también en Cristo la iglesia se convierte en una herencia, versículo 11. Además, los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis describen estos dos lados, diciéndonos, 1, lo que sucede con todo lo creado, y 2, lo que sucede con los redimidos. Dios crea a fin de llevar a cabo su plan, creando todas las cosas, y al hombre con la intención de que todas las cosas pudiesen manifestar a Cristo, en especial el hombre, que debía de ser como Él, teniendo su vida y su gloria. Pero Satanás se rebeló y produjo tal interferencia que todas las cosas se hicieron discordantes, y el hombre cayó en pecado. Dios trajo la redención a fin de reconquistar, de ese modo, el propósito de su creación. Por consiguiente, la redención de Cristo debe, 1, reconciliar todas las cosas con Dios, y 2, redimir a la humanidad caída, impartiendo su vida al hombre. Necesita además resolver 2 de los problemas de Dios. En resumen, la redención de Cristo tiene como propósito el resolver estos 4 asuntos. Llevar a cabo el doble propósito de Dios de reconciliar consigo mismo todas las cosas y dar la vida al hombre, y resolver el doble problema de Dios, es decir, la rebelión de Satanás y el pecado del hombre. Los primeros 2 de estos 4 son positivos y afirmativos, mientras que los otros 2 son negativos en su naturaleza. La redención de Cristo realiza el doble propósito de Dios.
El Padre y el Hijo tuvieron consejo antes de la fundación del mundo, y el resultado fue que el Hijo debía de venir al mundo como hombre para poder realizar la obra de la redención. Por tanto, la redención no fue una medida casualmente adoptada por Dios, sino todo lo contrario, una acción que había sido planeada con antelación. Es más, podemos ver, según esto, que no se trata de que Cristo viniese al mundo para ser un hombre semejante a Adán, porque debemos darnos cuenta de que Adán fue creado conforme a la imagen de Cristo. Génesis 1:26 presenta el plan de Dios, y el versículo 27 es su realización. Creó Dios al hombre a su imagen. El versículo 26 revela el concilio de la deidad, y el 27 habla de la creación del hombre a imagen del Hijo. En la deidad, solamente el Hijo tiene una imagen, y por lo tanto, Adán fue creado conforme a la imagen de Cristo, siendo Adán el cual es imagen del Cristo que había de venir. Romanos 5:14. La venida de Cristo a este mundo no fue cuestión de emergencia, sino que se produjo como resultado del plan que Dios tenía ya formulado. Cristo fue ungido ya antes de la fundación del mundo, y Él es un hombre universal que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él fue el ungido antes de fundación del mundo, y Él es el Cristo que llena el universo, y los 4 evangelios le ven como el hombre universal. El primer suceso en la redención de Cristo es su nacimiento. Al hacerse hombre desciende de su posición como creador al lugar del que es creado, y al tomar para sí mismo el cuerpo del creado, puede morir por el hombre y por todas las cosas. Con Belén puede existir el Calvario, y con el pesebre es posible la cruz. La redención de Cristo consiste en reconciliar todas las cosas con Dios. Debido a que todas las cosas fueron creadas en Cristo, Colosenses 1:16, Dios puede resolver todas esas cosas en la persona de Cristo. Por lo tanto, en Cristo todas las cosas pueden ser resueltas por Dios. Del mismo modo que Leví pagó sus diezmos estando en los lomos de Abraham, Hebreos 7, 9 y 10. Todas las cosas gustaron la muerte en Cristo. Hebreos 2:9 dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Darby. En la cruz reconcilia todas las cosas con Dios. Colosenses 1:20. El alcance de la redención de Cristo no solamente llega hasta la humanidad, sino al resto de las cosas. Y estas cosas, no habiendo pecado, no tienen necesidad de ser redimidas, sino simplemente de ser reconciliadas. La redención de Cristo imparte su vida al hombre, y por medio de la obra de la redención, Cristo no solamente reconcilia todas las cosas con Dios, sino que le da la vida al hombre para que éste pueda ser como Él, comunicando su vida de ese modo. Mientras estuvo en la tierra, su vida divina se halló prisionera dentro de su cuerpo físico y, por tanto, tremendamente limitada, ya que mientras estaba en Jerusalén no podía estar en Galilea. Por lo tanto, su muerte libera a esa vida que estaba prisionera. El grano de trigo que se menciona en Juan 12:24 es el Hijo unigénito de Dios. La vida del trigo se encuentra escondida dentro de la vaina, y si no cae en tierra y muere, permanece sola, pero si muere,
se descompone la vaina y la vida de su interior se libera para poder producir muchos granos. Cada uno de estos granos se parece al primero, pero se puede decir al mismo tiempo que cada uno de esos granos se encuentra en ese primer grano. Cristo murió para engendrarnos y antes de su muerte es el Hijo unigénito. Pero una vez que ha resucitado, se convierte en el primogénito entre muchos hijos, así que por medio de la resurrección de Cristo, Dios nos engendra y nos da su vida. El fuego que menciona Lucas 12:49 es la vida de Cristo. Durante el tiempo que estuvo en la tierra, su vida se ciñó a su cuerpo. Por medio del bautismo, es decir, por medio de la muerte en la cruz, su vida restringida se liberó, de modo que una vez que fue liberada, fue echada sobre la tierra, y desde ese día en que fue echada sobre la tierra, ha sido iluminada. Por ello, la muerte de Cristo es la gran emancipación de la vida de Cristo, distribuyéndonos su vida por medio de su muerte. La redención de Cristo resuelve el doble problema de Dios. Acabamos de ver cómo la redención de Cristo lleva a cabo el doble propósito de Dios, y ahora veremos cómo resuelve el doble problema de Dios. La redención de Cristo resuelve el problema de la rebelión de Satanás. No es solamente la cruz de Cristo la que vence a Satanás, sino su sangre. Satanás supo que si lograba inyectar su veneno en la primera pareja, ese veneno se propagaría, llegando a todos los que habrían de nacer de ellos, y, por consiguiente, Satanás y nuestros antepasados cometieron una fornicación espiritual por medio de la cual ese veneno del pecado entró en el alma de nuestros antepasados. Debido a que el alma de la vida está en la sangre, véase Levítico 17:11, esa vida humana pecaminosa se ha venido reproduciendo a lo largo de las generaciones. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 7:26. El pecado venenoso inyectado a la primera pareja ha llegado a nuestra vida por medio de la sangre. La sangre de Cristo no contiene veneno alguno, siendo la sangre preciosa e incorruptible. Él llevó sobre la cruz los pecados de muchos y derramó toda su sangre en la muerte. Cuando Cristo fue levantado de entre los muertos, no tuvo sangre. Después de su resurrección tuvo huesos y carne, pero no sangre, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53:12. Nuestra sangre ha sido ya derramada en Cristo. Por eso Satanás no tiene más campo de operación en nuestras vidas, porque la sangre de Cristo ha destruido y acabado a Satanás y a todos los que le pertenecen. La redención de Cristo resuelve también el problema del pecado del hombre. Nuestros pecados requieren la muerte de Cristo, y su muerte de sustitución elimina nuestra condición pecaminosa ante Dios, y su muerte representativa nos libra del dominio del pecado. Por tanto, la muerte de Cristo cumple el doble propósito y al mismo tiempo resuelve el doble problema. Esa es la victoria de Cristo, y ya ha sido ganada. Dios nos deja en la tierra para mantener dicha victoria y proclamar, por medio de toda la creación, esa victoria. Colosenses 1:23. Por medio del bautismo y del partimiento del pan,
llevamos a cabo y exhibimos la victoria de la muerte de Cristo ante los santos ángeles y los espíritus malignos, ante las naciones y toda la creación. El propósito de la redención. El propósito de la redención de Cristo es hacernos un pueblo propio para sí. Tito 2:14. A fin de que podamos ser un sacrificio vivo para Él. Romanos 12:1. Viviendo y muriendo por Él. Romanos 14:79 y Feuí de Corintios 5:15. Y sirviendo como templo del Espíritu Santo para glorificar a Dios. Primera de Corintios 6:19 y 20. A fin de que Cristo pueda ser engrandecido en nosotros, ya sea en la muerte o en la vida, porque para nosotros el vivir es Cristo. Filipenses 1:20 y 21. El propósito de la redención es permitir que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas, y para que Él pueda ocupar el primer lugar en todas las cosas, es preciso que tenga la preeminencia en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos las primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Una vez que nosotros nos hayamos sometido a Cristo, todas las demás cosas se someterán. La cruz obra en nuestras vidas permitiendo a Dios realizar en nosotros ese propósito. ¿No es acaso la cruz la que nos hace disminuir a nosotros y aumentar a Cristo? Ella busca para Cristo ese lugar de preeminencia, que a la vez obra por medio de las circunstancias, profundizando en nuestras vidas, haciendo que conozcamos a Cristo y que seamos llenos de Él, a fin de obtener para Él esa preeminencia en nosotros. La redención de Cristo tiene como fin realizar el plan de Dios, que fue establecido antes de la fundación del mundo, para que Cristo pueda ocupar el primer lugar en todas las cosas. Debemos, por lo tanto, de hacer caso omiso de nuestra ganancia o pérdida personal y considerar la voluntad predeterminada de Dios a fin de que Cristo pueda tener la preeminencia en todas las cosas. Al contemplar al Mesías dejaremos a un lado el cántaro que tengamos en nuestras manos. Véase Juan 4. Y al ver a Cristo abandonaremos todas las cosas. Cristo en la vida y en la experiencia del cristiano. Cristo tiene la preeminencia en la vida del cristiano. Leamos los siguientes pasajes de la Biblia. Segunda de Corintios 5:14 y 15 dice: Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Veamos también Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notó usted que en estos dos pasajes muestra lo siguiente? Cristo es la vida del cristiano, Colosenses 3:4, y existe una distinción entre Cristo como nuestra vida y Cristo como nuestro poder. ¿Cómo vencemos nosotros? ¿Cómo podemos ser santos? 1. Muchas personas piensan que si pueden dominar su mal genio y son capaces de ser libertadas de los diferentes pecados, tendrán la victoria y serán santas. 2.
Algunos se imaginan que si son pacientes, humildes y amables, obtienen la victoria y son santos. 3. Otros creen que leyendo la Biblia y orando más, siguiendo al Señor con todo cuidado y por tanto siendo fortalecidos, obtendrán la victoria y semejante conducta traerá como resultado la santidad. 4. Aún otros conciben la idea de crucificar su propia persona y su propia carne como medio para alcanzar la victoria y la santidad. 5. Algunas personas, reconociendo que el poder está en Cristo y que nuestra carne ha sido crucificada, creen que deben, por medio de la fe, hacer uso de su poder para lograr vencer y ser santos. Estas 5 suposiciones que hemos mencionado son equivocadas, y a pesar de que la quinta parezca la correcta, no lo es. Porque Cristo es nuestra vida. Solamente eso es la victoria. Solamente obtendremos la victoria por ese camino. Cristo mismo es la vida victoriosa, santa y perfecta. Desde el principio al fin es Cristo, y fuera de Él no tenemos absolutamente nada. Por tanto, Cristo debe tener la preeminencia en todas las cosas. La vida victoriosa que nos ha dado Cristo no es una cosa, ni consiste en ser pacientes o amables, sino que es el Cristo vivo. Cristo no viene jamás a suplementar nuestra deficiencia. Lo que nos falta no es paciencia, sino una persona viva. Dios, por así decirlo, no va nunca a tomar un pedazo de tela de Cristo para remendar nuestro ropaje roto, y esa falta de paciencia habla de la falta de Cristo. Por el contrario, Dios tiene la intención de que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. El crucificar el yo no nos hace santos, porque Cristo es la santidad y Él debe ocupar el primer lugar en todas las cosas. Si Dios nos diese poder, solamente nos convertiría en personas poderosas, en lugar de hacer que Cristo tuviese la preeminencia en nuestras vidas. Pero con Cristo como nuestro poder, Él tiene el primer lugar en nosotros. El motivo por el que no tenemos poder es que no somos lo suficientemente débiles, porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No es que Cristo me haga poderoso, sino que Él es poder en mí. Hudson Taylor percibió la verdad del asunto en la frase: vosotros sois los pámpanos. Juan 15:5. El escritor del librito La vida que gana, Charles Trumbull, descubrió que Cristo es la victoria, no haciendo uso del poder de Cristo para ayudarme a mí a vivir, sino permitiendo que Cristo mismo viva en mí. No se trata de que Cristo me dé el poder para ser paciente, sino de permitir que Cristo sea paciente en mí. Señor, te permito que ames por medio de mi persona. No soy vencedor por la ayuda de Cristo, sino que permito que Cristo mismo sea el que vence por medio de mí. Me entrego al Señor haciendo uso de mi fe, y le permito que viva por medio de mí. No es cuestión de que yo viva gracias a la ayuda de Cristo, sino de que Cristo viva en mí. Gálatas 2:20. Yo vivo gracias a la vida de Cristo y también por la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20, Darby. Cuando creemos y recibimos al Hijo de Dios, no solamente entra en nosotros su vida, sino su fe, y por tanto, vivimos haciendo uso de su fe. Cristo es la victoria, Cristo es la paciencia.
Lo que nosotros necesitamos no es paciencia, ni amabilidad, ni amor. Solamente tenemos necesidad de Cristo, y Él debe de tener la preeminencia en todas las cosas. Cristo hace que se produzca en nosotros esa paciencia, esa amabilidad y ese amor al vivir en nosotros. ¿Qué merecemos nosotros que no sea la muerte? No somos dignos de ninguna otra cosa. Cuando Dios creó a Adán, le dio un mandamiento que cumplir, pero Dios no nos vuelve a crear de la misma forma, sino que nos coloca en el lugar de la muerte, mientras que Él mismo vive su voluntad por medio de nosotros. No debiéramos de ver solamente que hay un Salvador que murió en el Calvario en nuestro lugar, sino que debiéramos de darnos cuenta, aún de manera más real, de que este mismo vive ahora en nosotros y para nosotros. Él ha sido hecho por Dios para ser nuestra sabiduría, para ser a la vez nuestra justicia del pasado, a fin de que podamos ser salvos, y nuestra santificación del presente, para que podamos llevar una vida santa, y nuestra redención del futuro, para que nuestro cuerpo pueda ser redimido. 1 Corintios 1:30. Por tanto, Él tiene la preeminencia en todas las cosas. ¿Cómo alcanzamos esa vida victoriosa? Debemos de 1. No debemos confiar en nosotros mismos de ninguna manera, sino que debemos de conocernos tan bien que veamos que lo único que merecemos es la muerte. En nosotros mismos no hay esperanza, y en nuestra situación extrema, Dios ve su oportunidad. Mientras quede en nosotros un rayo de esperanza, no seremos capaces de aceptar la victoria de Cristo, y si bien Él mora ya en nosotros, no le permitimos que gobierne nuestra vida. 2. Debemos de consagrarnos de un modo absoluto. Tiene que existir una consagración definitiva y concreta, y a menos que seamos conscientes de la tremenda debilidad de nosotros mismos, no aceptaremos la cruz ni nos entregaremos por completo, poniendo en sus manos todo nuestro poder. 3. Es preciso que creamos. Una vez que nos hayamos consagrado, es necesario que creamos que Cristo nos gobierna y que está viviendo en nosotros. De la misma manera que Cristo vivió en la carne que María le dio, debe de vivir por medio de nuestra carne. Él está viviendo en la actualidad en la tierra por medio de nuestra carne, exactamente como lo hizo con anterioridad en su propia carne. Él debe de vivir en nuestras vidas. Nuestra victoria depende de que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Depende de que le permitamos que sea el Señor de todas nuestras vidas. El Antiguo Testamento nos relata cómo vivió sobre la tierra el pueblo escogido de Dios. Al principio, el tabernáculo sirvió como centro de las 12 tribus. Más adelante fue el templo el que se convirtió en el centro, siendo el arca la que ocupaba el lugar central en el templo. El tabernáculo, el templo y el arca son todas figuras de Cristo. Durante todo el tiempo que los hijos de Israel mantuvieron la debida relación con el tabernáculo o el templo, fueron victoriosos, y ninguna nación pudo derrotarlos. A pesar de que sus enemigos sabían cómo luchar, y ellos no estaban familiarizados con la lucha, el pueblo de Israel logró derrotar a sus enemigos. Pero el momento en que tuvieron problemas con el tabernáculo o con el templo, fueron llevados cautivos. Nada más
ni el hecho de tener reyes poderosos, ni el hecho de que fuesen muy sabios, importaban. Lo único que importaba de verdad era si habían ofendido o no al arca del tabernáculo o del templo. Si el Señor tenía la preeminencia, entonces ellos obtenían la victoria. Y lo mismo sucede en la actualidad con nosotros. Al tener en cuenta la victoria de Cristo, también nosotros tenemos la victoria. Pero cuando se rapaba el pelo de la separación, dejaba de producirse la victoria. Jueces 16:17. A menos que coloquemos a Cristo en el lugar más importante, no podremos obtener la victoria. Y a menos que Cristo tenga la preeminencia en nuestros corazones, no podremos vencer. Cristo tiene la preeminencia en la experiencia del cristiano. Vayamos a la palabra. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Las experiencias del cristiano son de dos clases, las dulces y las amargas. Dios nos hace pasar tanto por las experiencias dulces como las amargas de la vida, a fin de permitirnos comprender que Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas. A. Las experiencias dulces. La oración contestada. La oración será contestada siempre y cuando el propósito de la misma sea el de conceder a Cristo el primer lugar en todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El añadir no significa dar. Lo primero significa añadir a lo que ya existe, y lo segundo, dar lo que no hay. El pedir en el nombre del Señor es pedir al Padre por el Señor, para que el Señor mismo pueda recibirlo. Según este principio, aquellos que siguen a la carne no tendrán motivos para orar. Por ello es necesario permitir que la cruz nos ayude a dejar la carne a un lado, a fin de que podamos ser los intercesores del Señor, orando por aquello que es la voluntad del Señor. No debiéramos orar teniendo en cuenta nuestros propósitos egoístas y solamente los que permita que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas podrán entrar en el lugar santísimo. Ojalá que transformemos ese tiempo de oración a favor de nuestras necesidades en un tiempo en el cual oremos por los asuntos de Dios. Entonces, Dios escuchará nuestra oración, es decir, la oración por las cosas de Dios, pero oirá también la oración que no le hemos hecho, es decir, la que se refiere a nuestros propios asuntos. Si pidiésemos de tal manera que el Señor recibiese lo suyo, también se ocuparía de que recibiésemos lo nuestro. Una de las experiencias más dulces en la vida del cristiano es ver que su oración es contestada siempre. Pero recuerde usted que el motivo por el cual Dios contesta nuestras oraciones es el de permitir que Cristo ocupe el primer lugar en todas las cosas. 2. Crecimiento. El crecimiento también es una experiencia dulce en la vida del cristiano. Es cierto que deberíamos ser como niños, pero no permanecer como tales. El aumentar el conocimiento de las Sagradas Escrituras no es crecimiento, sino el aumento de Cristo en nosotros. El que haya menos o nada de nosotros mismos sí es crecimiento. Si pensamos muy poco en nosotros mismos y de ser posible nada, eso será crecimiento. Por ejemplo, la verdadera humildad no consiste en mirarse a uno mismo, pues el mirarse a uno mismo trae como resultado una humildad relativa.
Pero el no mirarnos a nosotros mismos para nada produce la auténtica humildad. Y eso es crecimiento. Crecemos cuando permitimos que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida. Él debe de crecer, pero yo menguar. Pero Él no crece en nosotros según sea el conocimiento que tengamos de las Escrituras, sino según sea nuestra consagración. En la medida en que yo me ponga en manos de Dios, me pondré igualmente en la medida de considerar a Cristo preeminente en todas las cosas. El crecimiento verdadero consiste en engrandecer a Cristo. 3. Iluminación. Otra grata experiencia de la vida cristiana es recibir la luz de Dios, esto es, la visión espiritual. La revelación es lo que Dios nos da, el vivir de manera objetiva. La luz es lo que Dios nos hace ver en la revelación, con una visión subjetiva. Esa visión, a su vez, es lo que nosotros vemos cuando brilla sobre nosotros la luz de Dios, incluyendo a la vez la luz y la revelación. Primeramente, viene la iluminación y a continuación, la fe. Si deseamos sentirnos continuamente iluminados, debemos siempre permitir que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Somos incapaces de entender, y no porque las cosas no sean comprensibles, sino porque nuestros ojos no son buenos. El corazón debe de ser puro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Juan 7:17. Solamente aquellos que permiten que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas, reciben la luz. 4. Poder. Una de las experiencias más dulces de la vida cristiana es la de tener poder. Para que uno reciba poder es necesario que deje que Cristo se siente en el trono de su vida. La persona obtiene poder según va creciendo Cristo. Sin la separación no puede haber poder. La separación no es solamente un salir, sino un entrar. Entrar en Cristo. Lo que distingue al cristiano del mundo es el hecho de que pertenece a Cristo y lleva su ropaje, siendo Él su poder. B. Las experiencias amargas. La pérdida material. Generalmente hablando, da la impresión de que los creyentes pasan por dificultades económicas. Eso se debe o a su falta de habilidad para continuar con las ocupaciones inapropiadas que tenían antes, o a algunos motivos espirituales por los cuales Dios les está tratando de un modo en concreto. A veces, Dios nos quita nuestras riquezas para obligarnos a buscar a Cristo, a fin de que Él pueda tener la preeminencia en todas las cosas. No es imposible para los ricos entrar en el reino de Dios, es sencillamente difícil que lo logren. No es que no puedan servir al Señor, sino que les resulta difícil hacerlo. Tendrás más oro que tierra. El Todopoderoso será tu defensa. Job 22, 24 y 25. Dios trató a los hijos de Israel en el desierto, privándoles de sus bienes materiales, es decir, de la comida y de la ropa, para que pudiesen reconocer la abundancia de Dios, y al ir disminuyendo los suministros terrenales de comida, llegaron los suministros del cielo. Las dificultades materiales nos impulsan a buscar al Señor, a fin de aprender la lección de la fe, y para que sepamos que Cristo es el primero en todas las cosas.
Cuando pasemos por dificultades, creamos que proceden de Dios y gocémonos, aunque no debemos de esperar las dificultades, porque Satanás es perfectamente capaz de enviarnos aún más dificultades. 2. La angustia emocional. Cuando perdemos a nuestros padres, a nuestros esposos o esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares o a nuestros amigos, Dios nos empuja a que busquemos en Cristo nuestra satisfacción. Dios nos priva de estas relaciones a fin de que podamos aceptar a Cristo como Señor y permitirle que tenga la preeminencia en nuestras vidas. Esto no se debe a que Dios sienta el deseo de maltratarnos, sino a que quiere que tomemos a Cristo como nuestro Señor. Tiene muchísimo más valor derramar lágrimas ante el Señor que gozarnos delante de los hombres. Y lo que hallamos en el Señor es algo que no podemos encontrar ni en nuestros padres, ni en nuestras esposas, ni en nuestros hijos. En la esfera de la creación, Dios tiene trato con los creyentes con la intención de otorgar a su Hijo la preeminencia en todas las cosas, y al ofrecer a Isaac, ganamos a Isaac. Dios no ha de permitirnos que tengamos nada fuera de su propio Hijo. 3. El dolor físico. Dios nos permite que caigamos enfermos y que nuestro cuerpo se debilite para que aprendamos estas 10 cosas. Primera cosa, orar por la noche. 2. Velar como el pajarillo sobre el tejado. 3. Saber que Dios se ocupa de nosotros. 4. Resolver los pecados. 5. Esperar en calma. 6. Tocar el borde de las vestiduras del Señor. 7. Comprender cómo Dios envía su palabra para curarnos. 8. Discernir la manera en que Dios hace uso de la enfermedad para hacernos vasos útiles. 9. Comprender que la santidad es sanidad. Y 10. Experimentar el poder de la resurrección de Cristo que nos ayuda a vencer la debilidad, la enfermedad y la muerte. Dios hace que aprendamos por medio de la enfermedad cómo hemos de creer, cómo hemos de confiar y obedecer de manera que Cristo pueda tener la preeminencia en nuestra vida. Cuarta agonía sobre las virtudes naturales. ¿De qué manera dependen las personas de sus propias virtudes naturales, incluso después de haber sido salvas? Pero al transcurrir los días, quizás después de algunos años, el Señor les quitará sus virtudes naturales, causando en ellos una profunda agonía. Él nos desnudará de nuestras virtudes adámicas y nos mostrará nuestra maldad. Lo hará a fin de llenarnos del amor de Cristo. Para resumir, todo cuanto Dios nos da, así sea dulce como amargo, es para inducirnos a que concedamos a Cristo la preeminencia en nuestras vidas. Cristo en el trabajo y en el mensaje del cristiano. Cristo tiene preeminencia en el trabajo y en el mensaje del cristiano. La vida y la experiencia son algo interno, mientras que el trabajo y el mensaje son externos. Cristo debe tener la preeminencia no solamente en lo que a lo interno se refiere, sino en lo externo, y por lo tanto, Cristo debe ocupar el primer lugar tanto en el trabajo como el mensaje del cristiano. Escrituras a leer, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Efesios 2:10. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros esclavos, por amor de Jesús. Segunda de Corintios 4:5. Cristo tiene la preeminencia en el trabajo del cristiano. Cristo debiera ocupar el primer lugar en nuestro trabajo, ya que fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Cristo es buenas obras, ya que el propósito mismo de la obra de Dios es Cristo. Y por ello, debiéramos andar en ellas. Dejando a un lado el hecho de nuestras ocupaciones diarias, estamos realizando la obra de Dios y, por lo tanto, debiéramos caminar en las buenas obras de Dios. El servir a Dios y el trabajar para Dios son dos conceptos muy diferentes. Hay muchos que trabajan para Dios, pero que no le están sirviendo. La obra fiel, si es de verdad para Cristo, ha de ser juzgada por su motivo y propósito. El realizar la obra de Dios nos da placer, pero también dolor, y aunque hay dificultades, también hay alivio. Esta obra posee su propio interés y atractivo, y hay veces que trabajamos por interés en lugar de hacerlo para Cristo, y muchos van apresuradamente de un sitio a otro para conseguir fama por sus obras. No cabe duda de que han realizado esas obras, pero en realidad no han servido a Dios. Dios obra de eternidad en eternidad con el propósito de dar a su Hijo la preeminencia en todas las cosas. Por ello también nosotros debemos realizar esas obras para Cristo, y a menos que Dios limpie nuestra motivación y nuestro propósito, no podremos ser bendecidos por Él. Nosotros realizamos las obras para Cristo, no para los pecadores. La medida del éxito que obtengamos en nuestro trabajo lo determinará la presencia de Cristo en nuestras obras. Al comenzar esa obra, debemos permitir al Espíritu Santo que nos abra la mente y purifique las intenciones de nuestro corazón para que podamos discernir si es del Espíritu o del alma. No debemos proceder para nuestra propia ganancia, para nuestro propio grupo, ni siquiera para nuestro tipo de enseñanza, sino que debemos trabajar exclusivamente para Cristo. Nos gozamos si Dios puede ganar algo, sintiéndonos felices siempre que Él gana algo, aunque no sea el resultado de nuestra obra. No estamos aquí para hacer que progresen nuestras enseñanzas, sino para salvar a los pecadores. No estamos aquí para satisfacernos a nosotros mismos, sino para satisfacer el corazón de Cristo. Y en caso de que prosperemos y obtengamos ganancia, seremos un obstáculo para el Señor y Él sufrirá la pérdida. Si nos contentásemos con la ganancia de Dios, nos veríamos libres del orgullo y de los celos. Con frecuencia buscamos nuestra propia gloria, así como la de Dios, pero Él salva a las almas por amor a Cristo, no por causa nuestra. Pablo sembró y Apolos regó de modo que la obra no fue realizada por una sola persona, para que nadie pudiese decir, yo soy de Pablo o yo soy de Apolos. La obra es para Cristo y no para los obreros. Nosotros somos como el pan en las manos del Señor. Cuando las personas comen, le dan las gracias a aquel que da el pan, y no al pan mismo, es decir, que no nos dan las gracias a nosotros.
Del principio al fin, la obra entera es para Cristo, nunca para nosotros. Estamos satisfechos con la obra y con la posición en la cual nos ha situado el Señor o que ha preparado para nosotros, y no debiéramos de entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Segunda de Corintios 10:16. Sin embargo, cómo nos gusta salirnos de nuestro propio terreno para meternos en el de otro. No se trata de si somos capaces de realizar la obra, sino de saber si efectivamente Dios nos ha mandado que la hagamos. Las hermanas, por ejemplo, necesitan quedarse en su sitio. Primera de Corintios 14, 34 y 35. No siendo maestras, es decir, no deben ser ellas las que decidan con autoridad la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2:12. Debiendo permitir que Cristo tenga la preeminencia en todas nuestras obras. Cristo tiene la preeminencia en el mensaje del cristiano. Cristo debiera también ocupar el primer lugar en nuestro mensaje, como lo hicieron aquellos en los primeros tiempos de la Iglesia. También nosotros debiéramos predicar a Jesucristo como Señor, segunda de Corintios 4:5, y no saber nada entre los demás sino a Jesucristo, y a este crucificado, primera de Corintios 2:2. Cristo es el centro del propósito del plan de Dios, y la cruz se encuentra situada en el centro de la obra de Dios, ya que opera para cumplir su propósito. La cruz tiene como fin dejar a un lado todo lo que es de la carne para que Cristo pueda tener la preeminencia. Así que nuestro mensaje central no debiera ser la dispensación, la profecía, ni la figura, ni el reino, ni el bautismo, ni el dejar denominaciones, ni el hablar en lenguas, ni el guardar el día de reposo, ni la santidad, ni ninguna otra cosa, sino que debiera ser Cristo, y la centralidad de Dios es Cristo. Por lo tanto, también nosotros debemos hacer que Cristo sea nuestro centro. Después de que una persona ha sido salva, se debiera enseñar a que se consagrara a sí misma, haciéndose esclava de Cristo y aceptándole como su Señor en todo. En toda la Biblia las verdades están unidas en forma orgánica de la misma manera que lo está la rueda a todos sus rayos. Cristo es el centro. Deberíamos de saber dos cosas. 1. ¿En qué consiste esta verdad en particular? ¿De qué habla? Y 2. ¿Cuál es la relación entre esta verdad específica y el centro? Debiéramos de prestarle atención al centro, aunque eso no excluye la enseñanza de otras verdades relacionadas con el centro. Después de que Pablo hubo declarado que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, entonces continuó diciendo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 2 y 6. Solamente después de que las personas se han consagrado y han aceptado a Cristo como su Señor, podemos hablarles de las verdades más profundas para edificación. Cuando realizamos la obra, debemos siempre atraer a las personas al centro y mostrarles que Cristo es el Señor. Es imposible para nosotros intentar realizar la obra desde una base puramente objetiva. Debemos ser primeramente quebrantados por Dios a fin de hacer que Cristo tenga la preeminencia en nuestras vidas, antes de que podamos ayudar a otros a que acepten a Cristo como Señor,
para que también en las vidas de esas personas Cristo tenga la preeminencia. A menos que vivamos la vida de Cristo, concediéndole la preeminencia en nuestra vida, no estaremos capacitados para predicar a otros el mensaje, porque es preciso que nosotros mismos seamos ese mensaje que deseamos predicar. Es necesario que permitamos que Cristo tenga la preeminencia en las pequeñas cosas a lo largo del día, para poder así predicar el mensaje de Cristo como centro. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros colocásemos a Cristo en el trono. Siempre y cuando se cumpla la voluntad de Dios, poco importa que yo me encuentre en el polvo. Un bien hecho del Señor excede todas las alabanzas del mundo. Mateo 25, 21 al 23 y Lucas 19, 17. El rostro sonriente del cielo vale muchísimo más que todas las caras enfadadas de la tierra, y el consuelo celestial trasciende a las lágrimas terrenales. El maná escondido será disfrutado en la eternidad. Oh, que el Señor bendiga su palabra a fin de ganarnos a nosotros, así como también a otros.